Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Prepárense porque hoy les traigo un tema que literalmente hizo temblar las redes sociales y que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar. Es un bombazo. Hoy vamos a hablar de un reencuentro, pero no cualquier reencuentro. Un reencuentro explosivo. Y no me refiero a fuegos artificiales, aunque la emoción podría ser similar. Estoy hablando del encuentro que ha estado en boca de todos, el que nos tiene a todos con el corazón en un puño, el reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, escucharon bien. Demet y Can juntos de nuevo. Ya saben, para los que son nuevos por aquí, este canal es su dosis diaria de farándula, noticias de última hora y todos esos detalles jugosos que nos encantan. Y si son fanáticos de las novelas turcas, especialmente de Erkencikus o Pájaro Soñador, saben que este tema es como el santo grial. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de que empecemos, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo. Estén atentos a todas las actualizaciones, chismes y rumores que nos mantienen a todos al filo del asiento. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Empecemos ya. Bueno, ¿dónde empezamos? Hay por dónde empezar con esta historia. Para aquellos que no estén familiarizados con el drama, y digo drama con cariño, porque es lo que hace que estas historias sean tan adictivas. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron Erkencikus, una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Fueron la pareja perfecta en pantalla, con una química que traspasaba la pantalla y hacía que todos soñáramos con un amor como el de Sanem y Can. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. Rumores, peleas, distanciamiento. Las redes sociales se encendieron con especulaciones. ¿Realmente se llevaban mal? ¿Era todo una estrategia de marketing? La verdad, nunca la supimos del todo. Lo cierto es que por un tiempo la relación entre ambos pareció cortada. Y para ser sinceros, la situación era bastante tensa. En el mundo de la farándula, especialmente en el competitivo universo de las series turcas, las relaciones públicas son cruciales. La imagen que proyectas puede influir en tu carrera. Y en este caso, la química que vimos en la serie se esfumó en un mar de rumores y silencios. Las entrevistas se evitaban, las menciones en redes sociales eran escasas. Era evidente que algo no andaba bien. El tiempo pasó. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Demet con sus papeles en Doğduğun Kaderindir y Anfara, y Can con proyectos internacionales como Viola come il mare. Pero el recuerdo de Sanem y Can, de la magia que compartían, permanecía intacto en la memoria de los fans. La llama, aunque apagada en el mundo real, seguía ardiendo en los corazones de millones de personas que suspiraban por revivir la magia. Y ahí es donde entra el reencuentro explosivo del que les hablé al principio. No voy a decirles que fue un encuentro casual en la calle, no. Fue un encuentro orquestado por una revista. Una revista que, como buena conocedora del mercado, sabía el valor que tenía este reencuentro. Sabían que el reencuentro de Demet y Can era una mina de oro en términos de atención mediática, y no dudaron en explotarlo. La revista con astucia vio la oportunidad de generar un impacto significativo, y la aprovechó al máximo. ¿Y qué pasó? Pues que la revista en cuestión logró lo impensable. Consiguieron que Demet y Can posaran juntos, y la sesión de fotos fue épica. Los rumores de peleas y rencores quedaron atrás, y la química que enamoró a millones de personas volvió a florecer. El aire se impregnó de nostalgia, de anhelo, de la esperanza de revivir un amor que en la ficción era eterno. Las fotos, ¡ay, las fotos! Si no las han visto, corran a buscarlas. Son absolutamente increíbles. Demet y Can elegantes, radiantes, con miradas que decían más que 1000 palabras. La revista jugó muy bien sus cartas, logrando capturar esa magia que los fans tanto echaban de menos. La elección del vestuario, la iluminación, la puesta en escena, todo fue calculado para evocar la nostalgia, para despertar emociones y para crear un ambiente de ensueño. En las fotos se les ve cómplices, sonrientes y, por qué no decirlo, con una evidente química que, aunque el tiempo haya pasado, sigue latente.
Y eso, amigos, es lo que lo hace tan emocionante. Es como revivir un sueño, como volver a creer en el poder de las segundas oportunidades, o en la magia de la televisión. Verlos juntos después de tanto tiempo era como cerrar un círculo, como ponerle un moño a una historia que parecía inconclusa. ¿Pero qué significa este reencuentro? ¿Es un simple acto para Camp? ¿Lacer a los fans? ¿O hay algo más? Esa es la gran pregunta, la que todos nos hacemos. ¿Será que finalmente dejaron atrás el pasado? ¿Que limaron asperezas y decidieron, al menos, mantener una relación cordial? ¿O quién sabe, incluso algo más? Las especulaciones se dispararon, las redes sociales ardieron y los fans se dividieron entre la esperanza y el escepticismo. ¿Estaría este reencuentro abriendo las puertas a algo más? La verdad, no tenemos la respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que este reencuentro ha generado una ola de entusiasmo en las redes sociales. Los fans están enloquecidos creando memes, vídeos, compilaciones de momentos especiales. La nostalgia está a flor de piel. Y eso, para cualquier artista, es algo muy valioso. Significa que el público sigue recordando que su trabajo dejó una huella. El impacto del reencuentro fue tal, que incluso aquellos que no eran fanáticos de la serie se sintieron atraídos por la noticia. El fenómeno de Met y Can demostró una vez más su poder de convocatoria. Ahora bien, ¿qué más nos depara el futuro? ¿Volveremos a ver a Met y Can juntos en algún proyecto? ¿Habrá más sesiones de fotos? ¿O quizás, solo quizás, decidan darnos una sorpresa y anunciar algo aún más emocionante? Las teorías y los rumores se multiplican. Los fans sueñan con un nuevo proyecto, con una nueva serie que los vuelva a unir. La esperanza es lo último que se pierde y en este caso, la esperanza está más viva que nunca. Es muy pronto para saberlo. Lo que sí es cierto es que este reencuentro ha revivido el interés en sus carreras, ha puesto a ambos actores en el centro de la atención mediática y ha demostrado, una vez más, el poder del amor y del marketing. La estrategia de la revista, aunque calculada, resultó ser un éxito rotundo. Demostró que el público sigue anhelando la magia que compartían de Met y Can, y que el interés en sus carreras individuales se mantiene vivo. Además, no olvidemos el impacto que este reencuentro tiene en sus carreras individuales. Ambos actores son estrellas por derecho propio, pero la unión que tenían en Erkencikus sigue siendo un factor relevante. Este reencuentro les da un impulso extra, los mantiene en la conversación y les recuerda a sus fans lo que los hizo famosos. Es una oportunidad para ambos de capitalizar la nostalgia y de atraer a nuevos seguidores. Es una situación en la que todos ganan. Los fans, que ven a sus ídolos juntos de nuevo. La revista, que logra una publicidad increíble. Y de Met y Can, que fortalecen sus carreras y reavivan el cariño del público. La sesión de fotos, además de ser un éxito en redes, generó un aumento en las ventas de la revista, y posicionó a los actores en el centro de la atención mediática, lo que sin duda benefició sus proyectos individuales. Para serles sinceros, creo que es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de las relaciones en el mundo del entretenimiento. La industria puede ser despiadada, llena de egos y competencia. Pero al final, la conexión humana, la capacidad de perdonar y de seguir adelante, es lo que realmente importa. Este reencuentro nos recuerda que a pesar de los conflictos y los rumores, la amistad y el respeto pueden prevalecer. Y este reencuentro es una muestra de ello. Es la prueba de que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Que la magia, aunque se haya perdido por un tiempo, puede volver a surgir. Que la esperanza siempre está ahí, esperando ser alimentada. La historia de Met y Can nos enseña que incluso en un mundo tan exigente como el de la farándula, la conexión humana puede ser más fuerte que cualquier conflicto. En definitiva, este reencuentro es una bomba, sí, pero una bomba de emociones positivas. Una bomba que nos recuerda el poder del amor, de la nostalgia y del cariño de los fans. Y por supuesto, una bomba que nos mantiene pegados a las redes sociales esperando el siguiente movimiento. La expectación es máxima, y todos estamos ansiosos por saber qué les deparará el futuro a Met y Can. Pero, ¿qué fue exactamente lo que generó tanta expectación alrededor de este reencuentro? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es multifacética. En primer lugar, está la nostalgia. Erkencikus fue un fenómeno global, una serie que cautivó a millones de personas en todo el mundo.
La historia de amor de Sanemi Khan, con sus idas y venidas, sus momentos de alegría y sus momentos de drama, caló hondo en el corazón de los espectadores. Ver a Demet y Khan juntos de nuevo después de tanto tiempo, fue como revivir esos momentos especiales, como volver a sentir la emoción de la serie. En segundo lugar, está la curiosidad. Los rumores sobre una supuesta mala relación entre los actores siempre estuvieron presentes. Verlos juntos sonriendo y posando para las fotos, fue una sorpresa para muchos. ¿Habían limado asperezas? ¿Habían dejado atrás el pasado? La intriga alimentó el interés y generó un debate en las redes sociales. En tercer lugar, está Elle Marketing. La revista que organizó el reencuentro supo aprovechar el momento. La campaña de promoción fue impecable y la elección de las fotos y el vídeo del detrás de cámaras generaron aún más expectación. La revista logró convertir un simple reencuentro en un evento mediático de gran envergadura. En cuarto lugar, está el cariño del público. Los fans de Erkenci Kuş siempre han apoyado a Demet y Khan. Verlos juntos de nuevo fue una alegría para ellos, y demostró que el amor por la serie y sus protagonistas sigue vivo. Los mensajes de apoyo, los memes y los vídeos creados por los fans son una prueba de ello. Pero más allá de todos estos factores, hay algo más, la conexión humana. Demet y Khan, a pesar de los rumores y las especulaciones, parecen haber dejado atrás el pasado. El reencuentro es una muestra de madurez, de profesionalismo y de respeto mutuo. Es una señal de que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Este reencuentro también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el mundo del entretenimiento. Los medios tienen el poder de crear y destruir imágenes, de alimentar rumores y de influir en la opinión pública. En este caso, la revista supo aprovechar el poder de las redes sociales y del cariño del público para crear un evento mediático exitoso. El futuro de Demet y Khan es incierto. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Mantendrán una relación cordial? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este reencuentro ha dejado una huella en la historia de las series turcas y en el corazón de los fans. Y ahora, quiero detenerme un poco más en el impacto individual de este reencuentro en las carreras de Demet Özdemir y Khan Yaman. Ambos son talentos reconocidos, con trayectorias sólidas y un gran número de seguidores. Sin embargo, Erkenci Kuş fue el proyecto que los catapultó a la fama mundial, y la química que demostraron en pantalla es algo que el público no olvida. Para Demet Özdemir, el reencuentro es una oportunidad para revitalizar su imagen y recordar al público la magia que compartía con Khan. Después de Erkenci Kuş, Demet protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, demostrando su versatilidad y talento actoral. Sin embargo, el reencuentro con Khan le brinda la posibilidad de conectar nuevamente con el público que la conoció y la amó en Erkenci Kuş, y de atraer a nuevos seguidores que quizás no la conocían. Para Khan Yaman, el reencuentro es una oportunidad para consolidar su imagen internacional. Khan ha estado trabajando en proyectos en Italia, como Viola come il mare, y ha logrado un gran éxito en el extranjero. El reencuentro con Demet le permite recordar al público su origen, su éxito en Turquía y su conexión con los fans de todo el mundo. Además, el reencuentro puede abrirle puertas a nuevos proyectos en Turquía o en colaboración con Demet. En resumen, el reencuentro es beneficioso para ambos actores. Les permite mantener su relevancia en el mundo del espectáculo, atraer a nuevos seguidores y recordar al público la magia que compartieron en Erkenci Kuş. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá un nuevo proyecto que los reúna en pantalla? Esa es la pregunta del millón. Los fans sueñan con una secuela de Erkenci Kuş, con una nueva serie que continúe la historia de Sanemi Khan. Sin embargo, es importante ser realistas. La agenda de ambos actores es apretada, y la decisión de trabajar juntos nuevamente dependerá de muchos factores, incluyendo la disponibilidad, el presupuesto y la visión de los productores. Lo que sí es seguro es que el reencuentro ha abierto una puerta. La posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos es más alta que nunca. Los fans están ansiosos por verlos juntos en pantalla nuevamente, y los productores saben que una colaboración entre ellos sería un éxito asegurado. En este momento lo más importante es disfrutar el presente. Disfrutar de las fotos, de los vídeos, de los memes y de la emoción que ha generado el reencuentro. Disfrutar de la nostalgia y de la esperanza de un futuro lleno de sorpresas. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo y que hayan disfrutado de este chismecito de farándula. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento, a pesar de sus luces y sombras, puede ser un reflejo de nuestras propias vidas, con sus amores, desencuentros, reencuentros y segundas oportunidades. Recuerden, déjenme en los comentarios qué opinan del reencuentro, si les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto, o si simplemente les dio alegría verlos posando juntos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores. Y no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo porque como siempre estamos al pie del cañón con las últimas noticias y el mejor análisis del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia de amantes de las series turcas y de las noticias del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que la magia de Sanem y Can siga viva en nuestros corazones.